Bien, ahora vamos a comenzar con el último punto acerca de los movimientos compuestos, que es el tiro oblicuo. Cuarto caso o caso D, también en el vacío. O sea, ahora lo que se trata es de arrojar un objeto, un cuerpo puntual, en forma oblicua. Recordemos que oblicua significa en una dirección cualquiera, ¿cierto? No necesariamente tiro vertical, que ya lo habíamos visto, que es un caso particular de MRV, porque el cuerpo sube y cae por el mismo camino. Tiro horizontal, ya lo vimos en la anterior clase, que determina una trayectoria parabólica. Y ahora vamos a ver el tiro oblicuo, donde sale en una dirección oblicua, como lo dice la palabra. Vamos rápidamente a un simulador de FET, del proyecto FET, donde podemos repasar este tema, ¿no? Súper sencillo. A mí no me gusta mucho porque no hay eje de referencias, no hay números, no hay... Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, un tiro horizontal. Bueno, esto lo vimos en la anterior clase, ¿cierto? Eh, También podríamos hacer clic acá, llevar al cañón este disparador justo al suelo, ¿no? Y disparar a 90 grados. Ahí tendríamos un tiro vertical, un problema que vimos antes, digamos, cuando vimos movimientos rectilíneos, ¿no? En la parte B de cinemática, el rectilíneo uniformemente variado, en este caso, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un tiro oblicuo, o sea, vamos a soltar, arrojar objetos y demás en forma oblicua, ¿no? Acá hay otras cosas, pero es interesante en este momento que lo veamos, pero bueno, va a ser importante saber tanto la velocidad inicial del móvil, ¿cierto? Que se puede cambiar acá, ¿no? A ver si le damos mucho y se sale la imagen, se sale la imagen. Pero podría alejarme un poco ahí, ¿cierto? Y se ve chiquito el cañón, ¿no? Bueno, eh, podemos representar ahí otro tiro oblicuo. Bueno, ese es el tipo de movimientos que vamos a estudiar ahora. ¿M? El disparo oblicuo. Volvamos al apunte, a la parte más conceptual, matemática, que tiene la física, ¿cierto? Em, Generalmente se dan de datos el módulo de la velocidad inicial, o sea, la rapidez inicial del disparo, y el ángulo, phi, con lo cual se lo arroja respecto de la horizontal. A menos que se indique lo contrario, ¿no? Puede ser que en algún problema diga respecto de la vertical, bueno, pero cuando no dice, el ángulo de inclinación siempre se supone que es con respecto a la horizontal, ¿no? Bien, la primera tarea que podemos hacer en estos ejercicios, si tengo esos datos iniciales, módulo y ángulo del vector velocidad inicial, que serían la forma polar del vector velocidad inicial, es descomponerlo en forma rectangular y obtener las componentes en x y en y, ¿cierto? Si tengo en este caso, por aplicación del seno y el coseno o con el uso de la calculadora con la función rec. Por ejemplo, repasemos, porque esto es algo muy básico, ¿no? Si yo tengo acá el vector en azul, la forma polar, que es el módulo y el ángulo, y lo quiero descomponer, que lo voy a necesitar descomponer en forma rectangular, componente en X, componente en Y, para poder estudiarlo, porque este movimiento es un movimiento compuesto y ya vamos a ver que se compone de un MRU con un tiro vertical. Enseguida vamos a poner énfasis en el movimiento compuesto en sí. Pero por ahora digamos que tenemos esta velocidad inicial y la descomponemos en una componente en X y en una componente en Y inicial. Y uno podría haber dicho, bueno, pero ¿por qué no le pongo componente en X inicial? Bueno, porque esta componente en X, una vez que vuele en el aire, va a ser constante, en el vacío, perdón, va a ser constante porque estamos en el vacío, supuestamente, y no hay rozamiento, por lo tanto va a ser el concepto que vimos antes cuando hablamos de tiro horizontal. Se va a repetir ese concepto, ¿no? De que la componente horizontal de la velocidad del móvil se va a mantener constante. Por eso no le pongo el subíndice B sub X inicial, pero sí le pongo el subíndice B sub Y inicial. ¿Mm? Bien, porque la componente en Y va a tener las características de un tiro vertical y va a ir variando instante a instante a medida que vaya ascendiendo y después descendiendo y demás. Bueno, SOHCAHTOA. Tomo el coseno de phi acá, cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno de phi, ¿cierto? Regla mnemotécnica, SOHCAHTOA. Cateto adyacente B sub X sobre
por si no saben lo que es SOHCAHTOA, bueno, es una regla mnemotécnica donde hemos dicho que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Les digo, esto no hace ni falta volver tanto, pero el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, y esto se puede considerar como una regla mnemotécnica SOHCAHTOA. Lamentablemente la H es muda y la H es de hipotenusa, así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, digamos que aquí coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de phi es b sub x, ¿no? Sobre el módulo de la velocidad inicial, que simplemente la llamé b sub i latina. Luego despejo b sub x y bi pasa multiplicando al coseno de phi, lo escribo al revés porque para más comodidad, y queda que b sub x es bi por el coseno de phi. O sea, la rapidez inicial de disparo por el coseno del ángulo de disparo con respecto al horizontal da la componente en x. Y por el seno va a dar la componente en y por la sílaba so del SOHCAHTOA. El seno de phi es cateto opuesto. Recordemos que acá hay un triángulo rectángulo y estos son los dos catetos, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y por lo tanto queda seno de phi igual a esta componente que es la velocidad y inicial, ¿no? Cateto opuesto sobre el, me acerco un poquito más, sobre el módulo de, sobre la hipotenusa que es b sub i. Ese es el seno de phi, b sub i pasa multiplicando al seno de phi. Bueno, lo escribo todo al revés y queda que la velocidad en i inicial es igual a la velocidad inicial o rapidez inicial por el seno de phi, ¿cierto? O más práctico, bueno, la famosa decomposición por el coseno la componente en x y por el seno la componente en y, que hacemos siempre con los vectores, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Me acerqué porque vi un poco demasiado pequeño los subíndices, pero me voy a volver a alejar a, a mi posición normal. Bueno, y si no, descomponemos al vector, ya vamos a ver el ejemplo, con la función rec, ¿no? La función rec de la calculadora. Enseguida hago el ejemplo numérico que está en la guía de estudio también, y lo vemos cómo lo hace automáticamente la máquina para darme las dos componentes rectangulares de la velocidad inicial, ¿no? La b sub x y la b sub y inicial. Bien, una vez que tenemos esto presente, ya consideramos ahora el movimiento compuesto. ¿Cómo qué? El tiro oblicuo, como un movimiento compuesto de un MRU en la dirección horizontal, porque el móvil avanza en el vacío y por lo tanto no hay nada que lo acelere ni lo retarde en la dirección horizontal. Lo único que está actuando en la gravedad terrestre es la aceleración de la gravedad, que acá la grafiqué como debe ser, en rojo, en todo momento. Es un vector 9,8 metros por segundo al cuadrado, negativo si el sistema de referencia crece para arriba como es habitual, pero es un vector vertical y para abajo y siempre vale lo mismo, ¿cierto? Y por lo tanto es la única aceleración que tiene el móvil. Lo demás avanza por inercia, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, esta componente horizontal de la velocidad no se ve afectada por esa aceleración perpendicular que ni la acelera ni la retarda, por lo tanto estamos en un MRU. Y la componente vertical de la velocidad inicial, B sub Y inicial, esta sí, es afectada de pleno por la aceleración de la gravedad con las características de un tiro vertical. Así que bueno, ese es el concepto de este movimiento compuesto que tenemos ahora entre manos, ¿no? Se trata de una composición de un MRU y con un tiro vertical, pero movimientos perpendiculares entre sí. Por lo tanto, movimientos que no se interfieren y que puedo estudiarlos por separado y luego aplicar el principio de superposición de movimientos, ¿no? Y veo el movimiento compuesto final. Fenómeno. Sigamos mirando algo de este gráfico. Aparte que B sub X es constante, fíjense que la B sub YI sigue las características de un tiro vertical. Por lo tanto, va disminuyendo a medida que sube. La componente vertical de la velocidad, B sub Y, se hace cero en el punto más alto, no la velocidad, sino la componente vertical de la velocidad se hace cero, pero subsiste la componente horizontal de la velocidad. Por lo tanto, en este movimiento compuesto del tiro oblicuo, en el punto más alto, la velocidad tiene un mínimo, o la rapidez tiene un mínimo. O sea, el módulo de la velocidad es mínima, justo en ese punto. Fíjense que acá está la velocidad compuesta,
acá está la inicial en verde y acá está la velocidad compuesta. O sea, si compongo instante a instante, esta es la V total, digamos. Es la velocidad respecto de tierra firme. Es la velocidad que observa un observador que está en la Tierra, mirando el movimiento compuesto. Y por lo tanto, esa velocidad, fíjense cómo es tangente a la trayectoria, lo mismo que decíamos con el tiro horizontal, también ocurre en el tiro oblicuo. De hecho, el tiro oblicuo, desde el punto más alto en adelante, la segunda mitad, digamos, es como un tiro horizontal, ¿no? Exactamente igual que un tiro horizontal con esta velocidad inicial, ¿no? Bueno, entonces estamos diciendo de que, al igual que analizamos con el tiro horizontal, en el tiro oblicuo la velocidad es tangente a la trayectoria en cada instante. Fíjense que acá es un movimiento retardado, no es uniformemente variado, rectilíneo uniforme, no, porque es curvilíneo, es un movimiento curvilíneo y es retardado porque va disminuyendo el módulo de la velocidad, o sea, va disminuyendo la rapidez instantánea, ¿no? Aparte que va cambiando la dirección y sentido y todo lo demás. Y luego se convierte en acelerado porque va aumentando la rapidez, algo parecido a lo que pasaba con el tiro vertical y su posterior caída libre, nada más que ahora está compuesta con una suerte de arrastre. Ese MRU es como una especie de río que corre, ¿no? O como de un arrastre de la velocidad del viento, del aire, lo que sea. Aunque acá en este caso no es del aire, sino es una velocidad eh, inercial, podríamos decir. No me voy a meter ahora en la dinámica del movimiento, pero es una componente de velocidad que la va a mantener por inercia en la dirección horizontal. Bien, ¿qué más? Hay un punto donde alcanza la altura máxima, que es cuando la componente vertical de la velocidad, v sub y instantánea, se hace cero, lo cual ocurre obviamente en el punto más alto. Para ello demora un cierto tiempo, ¿no? Y ahora vamos a demostrar que ese tiempo que demora en subir va a ser el mismo tiempo que demora en caer hasta el nivel de referencia o suelo desde donde se arrojó. O simetría que también ocurría en los tiros verticales, ¿no? Que demoraba el mismo tiempo en ascender hasta el punto más alto que en caer hasta el plano de referencia o punto de referencia. Lo mismo va a pasar con el tiro oblicuo, así que va a tener mucha analogía porque no es más que un tiro vertical con un arrastre de MRU, este movimiento compuesto del tiro oblicuo, ¿no? Y además podemos observar que va variando el ángulo que forma el vector velocidad compuesta final v con la horizontal, ¿no? Fíjense que acá va disminuyendo ese ángulo instantáneamente hasta hacerse cero con respecto a la horizontal en el punto más alto, el ángulo entre v, la v total en verde, y la horizontal, y luego empieza a ser negativo. Negativo y al final podríamos considerarlo un ángulo negativo del mismo módulo que este ángulo, nada más que este ángulo supongamos sea 60 grados y cuando llega al suelo no llega con el mismo ángulo, sino llega con menos 60 grados. ¿Se ubican? Porque lógicamente, si sale a 60 grados no puede volver a 60 grados, porque si volviera a 60 grados, llegaría al suelo con esta velocidad, y no llega con esa velocidad al suelo. ¿Se ubican? Entonces, es un movimiento que cuando llegue al suelo va a tener el móvil la misma rapidez inicial, siendo la rapidez instantánea, como ya sabemos, el módulo de la velocidad instantánea. Por lo tanto, este BI va a llegar con el mismo módulo al final al suelo. ¿Por qué? Porque va a tener la V sub X, que es la misma, en todo momento, estamos diciendo un instante infinitamente antes de que llegue al suelo, ¿no? El final es eso, el final del vuelo, ¿no? Entonces, la V sub X va a ser la misma y la V sub Y final, digamos, va a ser la misma en módulo, ¿m? Que la velocidad Y inicial al final, si vuelve a caer al mismo nivel de referencia, por un hecho que ya vimos y demostramos cuando hablamos del tiro vertical. Tiro vertical, subía y bajaba por el mismo camino, habíamos hablado que al final tenía la misma rapidez del inicio, pero era hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Así que no es correcto decir que es la misma velocidad del inicio, es la misma rapidez del inicio, ¿no? Eso ocurre también acá, ¿no? Por Pitágoras, si B sub X es la misma de acá y el otro B sub Y inicial es lo mismo que el B sub Y final, digamos, en cuanto a módulo, vamos a tener que por Pitágoras el módulo de la velocidad final es igual al módulo de la velocidad inicial. O sea, hay muchas semejanzas. Como ven, no hay nada nuevo.
Conceptualmente no hay nada nuevo, ¿no?, que aprender. No hay ninguna fórmula nueva que aprender. Simplemente hay que tener habilidad para combinar dos movimientos que ya hemos estudiado en las unidades anteriores, como son el tiro vertical, que es un caso particular de MRV, y el MRU, ¿no? Nada más que se combinan por ser dos movimientos simultáneos, o sea, que transcurren al mismo tiempo y además perpendiculares entre sí. ¿Se ubican? Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos? Bueno, acá empecé a poner en fórmulas las dos componentes de la velocidad, ¿no? La componente en X, que como ya hemos dicho es constante, y vale la BI oblicua por el coseno de phi, cosa que ya sacamos acá, ¿no? La B inicial oblicua por el coseno de phi es la B sub X. Generalmente la BI oblicua, si me la dan de dato, yo la uso al principio y descompongo en B sub X y B sub Y inicial, y ya esta B compuesta eh, del inicio no me interesa, así, porque como tal, como compuesta de dos cosas distintas, no me sirve. No me sirve, la tengo que descomponer para hacerla jugar en las fórmulas del MRU y del tiro vertical según corresponda. ¿Se ubican? Pero todas juntas no me sirve. Bueno, y acá tenemos la componente vertical de la velocidad, instante a instante, B sub Y, que sigue la ley del MRV. Recordemos la primera ley del movimiento rectilíneo uniformemente variado, de lo cual el tiro vertical es un caso particular, ¿no? B igual a BI más A por T. La velocidad es una función lineal del tiempo. Bueno, acá no es cero la BI porque si no, no sale para arriba. Entonces acá queda la velocidad en cada instante va a ser igual a la velocidad inicial velocidad inicial, mejor dicho, más la aceleración por el instante. Entonces, la velocidad en cada instante, la componente vertical de la velocidad en cada instante, B sub I, es igual a la B sub I inicial, más la aceleración, que es menos g. Bueno, otra vez acá en este apunte tomo g como más 9,8 y le pongo el menos de manera explícita. Menos g por t. ¿Se ubican? Y otra vez acá hago algo que a menudo es incómodo, que sería reemplazar a b sub y inicial por lo que vimos en la página anterior, que es la velocidad oblicua, b sub i, por el seno de phi, ¿no?, que está acá. No es tan cómodo. Yo ya, si me dan esos dos datos, yo la descompongo y ya no vuelvo a referenciarme a la BI oblicua. Pero a veces puede ser que lo necesite porque hay que ver cómo es el enunciado y qué es lo que me piden y qué es lo que me dan de dato. Así que no son los problemas todos tan sencillos, tan lineales, ¿no? Pero bueno, ese sería el concepto del vector velocidad, ¿no?, que es tangente a la trayectoria, ya lo dijimos recién. Acá también podríamos hacer lo que habíamos también esbozado en el tiro horizontal, ¿no? Es súper elemental y sencillo hacerlo, que es poner al vector completo, ¿no?, el vector velocidad instante a instante, en notación rectangular, canónica, con los versores. Este vector velocidad del móvil con un tiro horizontal, perdón, oblicuo, sería igual como hemos dicho, a la componente en X de la velocidad, ¿no?, por I más la componente en I de la velocidad por J. Y por J, ¿cierto? Están los versores, ¿cierto? La forma rectangular, pero bien completa, porque acá está el módulo nada más, que es por Pitágoras, obviamente, porque se componen y se termina aplicando Pitágoras instante a instante si uno desea conocer el módulo de B. En cada instante yo tengo Bx, conozco BI en ese instante, Bx es constante siempre, pero BI no es constante siempre, así que hago Pitágoras y saco el módulo de B, así que eso no hay duda. Pero para ponerlo en forma más completa y no solamente el módulo del vector velocidad, lo podríamos anotar así, ¿o no? Entonces ahí tenemos un vector B sub X que es constante, ¿no?, y que incluso lo podríamos anotar como B sub I oblicua por el coseno de phi, que sería el B sub X, ¿no? Eso quedaría multiplicando por el versor I, ¿no?, unitario de las velocidades, de 1 metro por segundo, por ejemplo, si está en esa unidad la velocidad, más, y luego se podría poner lo otro, ¿cierto? La velocidad inicial según el eje Y, menos g por t, pongámoslo así, menos 9,8 por t directamente, ¿no? Y eso por el versor J, ¿no? Entonces ahí vemos cómo B
¿no? Está en función del tiempo. O sea, esta es v de t. El vector velocidad está, aquí está, ahí está el tiempo, ¿o no? O sea, instante a instante vamos a tener un vector con un módulo distinto, si aplicamos Pitágoras, como ya vimos acá, o con un ángulo distinto, si aplicamos la fórmula del ángulo, el arco tangente de la componente en y sobre la componente en x, ¿cierto? Se puede hacer también el arco tangente b sub y sobre b sub x, pero acá tenemos también una forma como más completa, ¿no? De lo que sería un vector, de lo que es, digamos, un vector bidimensional. Estamos hablando ahora de un movimiento bidimensional, ¿no? Como es el caso de este movimiento curvilíneo, ¿no? Y bueno, ahora tiene una dependencia del tiempo y esta sería la fórmula bien completa que permitiría hallar instante a instante el vector velocidad instantánea. Eso hay que saberlo porque de pronto te pueden decir, bueno, a los 3 segundos, el objeto demora 5 segundos en el aire, te pueden decir, bueno, a los 3 segundos, ¿qué velocidad tiene el móvil? ¿O qué rapidez tiene el móvil? Que te pedirían el módulo de B. Bueno, lo tenés que sacar por separado. La componente en X, que es constante, la componente en Y, que depende del tiempo según esta fórmula, etcétera. Y si querés una forma potente y vectorial y bien completa, sería esta fórmula, ¿no? Si uno quisiera hacer el ángulo, tendría que hacer la fórmula del arco tangente y demás. Bueno, agotemos, con eso se agota el tema ese. Bueno, acá vienen unas formulitas. Yo en principio le diría que no hace falta estudiarse ninguna fórmula de memoria. Ustedes lo único que tienen que saber son las 3 fórmulas del MRV y darse maña de que un tiro oblicuo es un caso particular, como estamos diciendo, de movimiento compuesto, donde tenemos una superposición de MRU con tiro vertical y nada más. Pero bueno, acá hice algunos cálculos que sirven para ver lo siguiente. Miren, para calcular el tiempo de vuelo, T sub B, que si lo piden, ¿qué es lo que es el tiempo de vuelo? El tiempo que vuela, o sea que está en el aire, desde que sale hasta que llega al suelo. Para calcular el tiempo de vuelo se pueden hacer 2 cosas, ¿no? En primer lugar, se puede considerar la parte vertical del movimiento, ¿no? Que es la que va a determinar el tiempo de vuelo. Eh, la parte vertical del movimiento porque es como la rapidez de ese tiro vertical, ¿no? Que se está componiendo. Entonces, si vamos a la parte vertical, recordemos la fórmula del desplazamiento del MRV, delta X es igual a BI por T más un medio de A por T cuadrado, decíamos antes, cuando estudiamos MRV, ¿no? Y bueno, y aplicado a este caso, delta X sería la altura. Ahora estoy tomando la parte vertical. No es el desplazamiento. Así que no es el, no es el vector del desplazamiento, es la parte vertical del desplazamiento, o sea, la altura subida. Es igual a la componente vertical de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es toda vertical, y para abajo, por el tiempo al cuadrado. O sea, esta es la famosa segunda fórmula del MRV. Entonces, ¿qué hago para sacar en un solo paso el tiempo de vuelo? El tiempo total que está en el aire. Voy a ver este movimiento completo, y me doy cuenta que sale desde el suelo. Miremos solamente la altura y llega al final al suelo. ¿Cuál es la diferencia de alturas? Delta H entre la altura inicial y la altura final, 0. No el desplazamiento, fíjense que acá está como delta X, alcance. Ah, eso no lo dije, pero ese también es el alcance horizontal. No es ese delta X. Ya sé que por eso lo anoté como delta H, ¿no? En el apunte. Pero acá estoy anotando el delta X del MRV, que es el delta H en realidad, ¿no? Vale 0 porque sale del suelo y vuelve al suelo en todo el tiempo de vuelo. Entonces, si reemplazo la altura subida, delta H, como 0, queda 0 igual a B, y la velocidad inicial no es la BI oblicua. La BI oblicua no, porque estamos trabajando con la fórmula del tiro vertical, ya la BI inicial oblicua ya no me sirve más. No la puedo calzar en ninguna fórmula, porque tiene una componente de MRU y otra componente de tiro vertical, así que así enterita no me sirve. O sea que ahora la velocidad inicial es la velocidad inicial en I por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A partir de ahí, como delta H lo reemplazo por 0, me va a dar el tiempo de vuelo. Entonces, el menos un medio de G por T cuadrado pasa sumando y al 0 del delta H queda un medio de G por T cuadrado igual a B inicial I por T. Bueno, acá, si bien es una ecuación cuadrática, esta ecuación, lo que voy a hacer va a ser algo medio raro que no hice nunca, pero hay un término cuadrático en T y hay un término lineal que está en el otro miembro, ¿no?
y no está el término independiente, no está el C, digamos, el término independiente de esta ecuación de segundo grado. Entonces, por eso me resulta cómodo hacer esto, que es cancelar un t con un t de acá, o hacer de cuenta que este tiempo pasa dividiendo y se cancela con uno de los dos tiempos del tiempo al cuadrado de acá arriba. Esto se puede hacer. En términos prácticos, es como una ecuación cuadrática donde yo pierdo un resultado, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado que pierdo? El resultado trivial, que es que en el instante cero no ha subido nada. Pero ya sé que en el instante cero no ha subido nada. Yo quiero saber el otro instante en donde vuelve a estar en el suelo. Por eso no tengo ningún problema en hacer eso en este caso. Se va a t con un t de acá. Y termino de despejar el tiempo. Y bueno, y me queda b subida inicial. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, queda 2 por b subida inicial. G que está multiplicando a t pasa dividiendo. Y ese t es el tiempo de vuelo. O sea que el tiempo de vuelo lo puedo sacar como dos veces la componente vertical de la velocidad inicial, o velocidad inicial del tiro vertical, digamos, sobre G. No se aprendan de memoria esta fórmula, imagínense, esta fórmula de memoria y la otra y la otra y la otra, no se aprendan, yo la recuadré y todo, pero no la quiero que se la aprendan de memoria y no la incluyan en un resumen de fórmulas cuando estudien, porque va a ser a la macana. Hay que saber el concepto, por eso les digo, de este apunte completo de movimiento compuesto, que la lancha va a favor de la corriente o en contra, que cruza el río transversalmente u oblicuamente, del tiro horizontal, tiro oblicuo, no hay que aprender ni una sola fórmula nueva. Solamente tener esa habilidad de combinar o superponer movimientos. Nada más. Bueno, pero acá lo hago con otro objetivo. Que te calculo el tiempo de vuelo acá y ahora calculo el tiempo que demora en llegar al punto más alto, en este tiro oblicuo, ¿no? También se puede calcular el tiempo que demora la subida. Para ello, sigo trabajando con la parte vertical, o sea, con el tiro vertical, ¿no? Y tengo que la velocidad es igual a la velocidad inicial, según el eje Y, y inicial, menos g por t. Entonces, si la velocidad inicial la hago cero, me posiciono en el instante donde está en el punto más alto, que es donde deja de subir y va a empezar a caer. Ahí la componente vertical de la velocidad se hace cero en ese instante. Entonces de ahí voy a obtener el tiempo que yo le llamé tiempo final de la subida. Por eso le puse esos dos subíndices. Fs, el tiempo final de la subida, lo que demora en subir hasta el punto más alto. Entonces de acá despejo y G por TFS que está restando pasa sumando al 0 y queda esto igual a B sub Y inicial, ¿no? Recordemos que esta es la primera fórmula del MRV, ¿no? Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, bueno. Y despejo de acá el tiempo final de la subida y queda BY inicial sobre G. ¿Y qué observo? Que el tiempo final de la subida es la mitad del tiempo de vuelo. O en todo caso, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo final de la subida. ¿Se ubican? O sea que ya lo estamos demostrando por fórmula esto. El tiempo de vuelo es el doble de esto. Y B sub Y inicial sobre G es el tiempo eh, final de la subida. Ya voy a estar escribiendo casi sobre la imagen mía. Bueno, se ubican. Y el tiempo de vuelo es el doble. Así que súper importante observar esto. El móvil demora igual tiempo en alcanzar la altura máxima que en caer desde la altura máxima hasta el suelo o el nivel desde el cual partió. Cuidado porque también puede haber un tiro oblicuo desde un punto elevado, ¿no? Se ubican. Si vamos al simulador, también puede haber. También puede haber esto. Ahí no va a pasar lo que acabamos de ver recién. O sea, si hay un tiro oblicuo desde arriba de una montaña o de un edificio o lo que sea, bueno, ahí no va a demorar lo mismo en subir que en bajar. En todo caso, va a demorar lo mismo en ir, digamos, de este punto al punto más alto, ¿no? Y luego volver desde el punto más alto hasta el nivel de referencia, ¿no? Para ver el nivel de referencia, yo acá puedo poner una línea de referencia horizontal acá, ¿no? Qué raro que no ha podido una línea de referencia horizontal.
Bueno, entonces ahí, bueno, la simetría se daría en ese contexto, ¿no? Demoraría al mismo tiempo en salir del punto de partida hasta la altura máxima que en llegar desde la altura máxima hasta el nivel de referencia desde el cual fue lanzado. Si luego cae más abajo, bueno, ojo, ojo porque esto no se cumple. Bueno, se ubican. Así que pienso que no es nada nuevo porque básicamente es lo mismo que pasa con el tiro vertical, ¿no? En ese aspecto. El tiempo que demora en subir, el mismo tiempo que demora en bajar, para agotar ya la parte vertical, aunque a veces no es tan interesante, sacar la altura máxima a la que llega el objeto. Esto, por ejemplo, como ya le dije en la clase pasada, es una rama de la física muy tradicional y muy clásica que se llama balística, porque generalmente le interesaba mucho a los militares, porque básicamente cañoneaban un pueblo, la fortaleza del enemigo, entonces le interesaba mucho a los militares saber con qué ángulo tenía que salir el objeto o qué tiempo estaba en el aire, y muchas veces lo que interesaba es ver a quién le caía el cañonazo, no la altura máxima que llegaba en la bala en el disparo. Pero si quisiera saber la altura máxima del disparo, voy a seguir con la parte del tiro vertical, a aplicar la fórmula de la tercera, del MRV, que ya hemos visto que es la velocidad instantánea final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Estamos hablando de la parte vertical del movimiento, la que sigue la regla del tiro vertical. Era igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Desplazamiento vertical también. Y aceleración sí es vertical porque es la de la gravedad. Entonces esa fórmula es la velocidad instantánea en I al cuadrado. Es igual a la velocidad en I inicial. Perdón, lo estoy leyendo mal. La velocidad instantánea en y al cuadrado menos la velocidad inicial y al cuadrado igual a 2 por a, 2 por menos g, porque acá recuerden que g es más 9,8 por delta h. ¿No? Bueno, trabajé así cuando hice el apunte, ¿no? Otra vez, si quiero saber cuál es la altura máxima que alcanzó ese proyectil, ese delta h máximo se va a llegar, delta h se va a convertir en un delta h máximo cuando la componente vertical de la velocidad v sub y se haga cero. Por lo tanto, al irse esto, delta h se transforma en delta h máximo y queda menos by inicial al cuadrado igual a menos 2g por delta h, se va al menos con el menos y te despejo el delta h y queda igual a b inicial al cuadrado según el eje y sobre 2g. Otra fórmula, que no es para aprenderse de memoria y agregarla a las otras, y que es muy parecida a la que también puse en el apunte de tiro, de tiro vertical. Así que bueno, no se aprenda ninguna fórmula de memoria, hágame caso, no pierdan memoria en estas cosas, ¿no? Bien, ¿qué más? Por último, puede ser necesario sacar el alcance, acá no lo hice, pero voy a hacer un ejemplo, ¿no? Me faltó sacar el alcance, bueno, pero en realidad no hay más fórmula. Así que acá pretendo tomar un ejemplo completo del tiro vertical y no quedarme a nivel fórmula, sino un ejemplo práctico. Así van viendo después para hacer ejercicio ustedes. Un móvil se arroja en forma oblicua con una velocidad de 30 metros por segundo que forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Obviamente, ya sabemos que esos 30 metros por segundo es la rapidez, ¿no? Así que es el módulo de la velocidad inicial. Y el ángulo. Son los datos clásicos o típicos de un tiro oblicuo. El módulo de la velocidad inicial o rapidez inicial y el ángulo con respecto a la horizontal. Primero que nada lo descompongo con el seno y el coseno o lo hago directamente con la función rec. Así que como el seno y el coseno ya lo sabemos, ya lo hemos hecho muchas veces, cuando vimos vectores lo hicimos, voy a agarrar la calculadora y lo voy a hacer con la calculadora. Voy a sacar utilizando la función rec por si alguien no conoce. Recordemos que estas funciones rec y pol se llaman con el shift más y el shift menos. En este caso, tengo el vector en forma polar conocido como módulo ángulo y quiero descomponerlo en componentes rectangulares x e y. Entonces tengo que activar la función rec. Shift menos. Y ahí se activa la función rec. Coloco el primer parámetro que es el módulo, 30 metros por segundo, la coma separadora de parámetro que es como un punto y coma, shift ahí, esa comita, y después pongo el ángulo, 60 grados.
No hace falta poner el símbolo grado, hay que revisar, si querés lo ponés, pero hay que revisar que esté la calculadora en D, que allí esté una inicial que diga D. ¿De qué? De degree, de grado. Porque si ahí dice radiane o G, que son los grados centesimales, que es otra cosa, va a salir mal. Bueno, una vez hecho esto, apretamos el igual y va a dar la componente en X 15, dio exacto, 15 metros por segundo, obviamente, y la componente en Y 25,98, y después siguen los decimales, pero yo me quedo ahí. 4 cifras significativas, está bien. Si quiero mirar más decimales hay. De esa manera, al principio descompongo directamente o con el seno y el coseno, como ya vimos, la velocidad inicial. Y en adelante voy a trabajar con las componentes rectangulares del movimiento, porque esa velocidad inicial oblicua de 30 metros por segundo no va a calzar bien en ninguna fórmula, ni en la del MRU, ni en la del MRV tiro vertical. Bueno, entonces empiezo a hacer lo que vimos recién. Lo más cómodo sería empezar con el tiro vertical del movimiento. El tiempo final que le demore subir. La primera fórmula del MRV, como vimos recién, V sub Y instantánea es V sub Y inicial menos G por T, o más aceleración por tiempo. Si hago que sea cero la velocidad en I, me posiciono en el tiempo final de la subida. Y de esa manera evito la cuadrática que vimos recién en la teoría, ¿no? Y entonces me va a quedar 25,98 metros por segundo, que es la velocidad Y inicial, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, negativa con un sistema de referencia que va para arriba. No hablamos nada del sistema de referencia. No, pero bueno, el sistema de referencia, no lo dibujé acá, pero lo dibujé en la siguiente imagen. Hice un bonito sistema XY y el eje Y va para arriba como es habitual. Ya sería muy raro ponerlo hacia abajo. ¿Se ubican? Entonces ahora sigamos. Despejo de acá y menos 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración por TFS pasa sumando al 0 del primer miembro y queda eso igual a 25,98 y el TFS 25,98 dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Que pasa dividiendo. La unidad se va metro con metro, segundo con un segundo de acá, y el segundo que está dividiendo en el denominador queda como unidad como corresponde, y lo sacamos acá, ¿cierto? Con la calculadora. Recuerden que la máquina guarda en recol X, la componente en X, y el recol Y, en el registro Y, la componente en Y. Ese 25,98, que ahí estaba en forma decimal, pero que en forma exacta es eso, ¿o no? Bueno, entonces yo, si quiero sacar exacto el tiempo final de vuelo, puedo usar eso, ¿o no? Hago, eh, hago alfa I, ¿cierto? Que sería la componente en I del vector de recién, va a ser el número exacto, con todos los decimales que me mostraba la calculadora, dividido 9,8, eso va a dar un tiempo de vuelo de, estamos en física, así que acá el número redondeamos con dos decimales y listo. 2,65 segundos demora en alcanzar el punto más alto. Entonces, el tiempo de vuelo es el doble. Ya lo vimos recién y lo graficamos, lo demostramos. Lo multiplico por 2 y ahí tengo el tiempo de vuelo, 5,30 segundos, ¿no? Así que eso sería lo primero, si tuviera estos datos clásicos conocidos de rapidez inicial y ángulo. Descompongo y trabajo con la parte vertical para sacar el tiempo final de la subida en una ecuación lineal, súper fácil, súper cómoda, multiplico por 2 y tengo el tiempo de vuelo, evito la cuadrática y simplificar el t cuadrado con el t que hicimos antes, ¿para qué? Y si quiero agotar la parte vertical, voy a la altura máxima, aplico la tercera fórmula del MRV, velocidad final al cuadrado en I, igual a menos velocidad inicial al cuadrado en I, igual a menos 2G por delta H subida en I, otra vez, lo mismo que dijimos recién, ¿no? Si el delta H, si la velocidad en I la hago cero, me posiciono en el punto más alto de la subida y por lo tanto se transforma el delta H, un delta H cualquiera, en un delta H máximo. Recuerden que la primera es la fórmula que me da la componente ni de la velocidad del móvil en función de la altura que tenga en ese instante. Bueno, si la componente ni de la velocidad es cero, delta H es la máxima. Y es lo mismo que hicimos recién. Se va al menos con el menos. Prefiero aplicar de nuevo la fórmula y despejar de nuevo que no aprenderme una fórmula de memoria y ponerla ahí así como por decreto, la fórmula. Entonces quedaría el menos se va con el menos, B inicial al cuadrado sobre 2G es el delta H máximo. Y ahí saco entonces el valor de la altura máxima, ¿no? Y acá
abusándome de las propiedades de esta calculadora, ¿no? Que en el recall tengo ahí con recall rellamo para visualizar que realmente estaba ahí ese 25,98 de velocidad en I, pero ahora para usarlo en una fórmula hago el alfa, el alfa ahí. Bueno, perdón, ese I está al cuadrado, la velocidad en I al cuadrado dividido 2G. De todas maneras, tanta precisión no puedo tener porque estoy redondeando a G con dos cifras significativas, y G es 9,80, 6,65, si es la aceleración normal de la gravedad. O sea, no vale la pena tampoco hacer tanta precisión en el BI inicial cuando G no tiene tantas cifras significativas. No sé si me explico. Bueno, saco esta cuenta y me da 34,4 metros. Ese es el alcance, no, perdón, esa es la altura máxima subida. No es el alcance. La altura máxima que ha subido el móvil. Un dato que a menudo no es importante, a menos que tengamos, hay ejercicios muy creativos, ¿no? En las guías de estudio de los preuniversitarios, como de pronto un jugador de hockey que dispara en forma oblicua en la bocha de hockey o qué sé yo, y se levanta la misma y pasa por arriba de una pared o lo que sea, o de una baranda. Bueno, puede ser que en algún caso lo necesite saber esa altura máxima que alcanza el tiro oblicuo, pero muchas veces no. Vamos a la parte que todavía no estaba puesta ni siquiera con un ejemplo, que es la parte del MRU, el alcance horizontal. Con el tiempo de vuelo antes calculado, 5,3 segundos, que va a estar en el aire, durante esos 5,30 segundos, el cuerpo al estar en el aire va a ser arrastrado por una velocidad constante, que es la velocidad horizontal, que es una suerte de velocidad de arrastre, ya que está en el vacío. Entonces ahí vamos a la única fórmula del MRU, que es que la velocidad en X, que es constante, es delta X sobre delta T. Entonces, si despejo de acá delta X va a ser igual a B sub X por delta T. Recordando que este delta X no es el módulo del desplazamiento, este delta X no es esto, ¿no? Es el alcance horizontal. O sea que yo también te puedo calcular instante a instante qué tan lejos está el móvil horizontalmente medida la distancia con respecto al punto de disparo. ¿Cuál es el alejamiento horizontal? Si lo disparé de arriba de un edificio, bueno, ¿cuál es el alejamiento horizontal que tiene en ese instante? Te lo puedo dar instante a instante. Pero como a menudo estoy interesado en el alcance total, que es esta distancia a la cual llega realmente al suelo, o sea, estoy interesado a quién le cae la bomba, digamos, el bombazo, entonces voy a trabajar con el tiempo de vuelo, no con cualquier tiempo. Entonces, en esta parte horizontal, estamos diciendo que delta X, o el alcance horizontal, sería la B sub X que es constante y delta T lo reemplazo por el tiempo de vuelo. Y ya me va a dar el alcance. Entonces, en este ejemplo teníamos 15 metros por segundo, que era la velocidad constante en X, que me había dado un número entero, ahí. Lo multiplico por 5,30 segundos y de esa manera voy a tener el alcance horizontal del disparo. ¿Se ubican? Así que acá no hay ninguna ciencia. Directamente 15 por 5,3 segundos y va a dar 79,5 metros, el alcance horizontal máximo, a la cual llega de nuevo al plano de referencia o suelo, ¿no? También lo puedo hacer con esta, porque yo lo tengo acá en X. Hasta que vuelva a efectuar la función rec o pol, se va a guardar. En X tengo esos 15, ¿o no? Así que si me quiero dar el lujo de usar el registro de memoria, X lo puedo hacer perfectamente. Cuando vuelva a efectuar la función rec o pol, se va a reescribir esos registros X e Y, ¿no? Y ahí lo voy a perder. Pero por ahora lo tengo. Bien. Bueno, acá no hizo falta porque era un entero, ¿cierto? Y además, y ya para terminar la teoría de este movimiento, lo que voy a hacer ahora es hablar de algo que ya habíamos dicho con el tiro horizontal, que es las ecuaciones paramétricas del movimiento. Vamos de la trayectoria más que el movimiento. Ahora estoy interesado en la trayectoria, como si fuera la estela que dejó el objeto en el aire, si es un misil, que muchas veces se ve la estela en el aire de
un motor o lo que sea, pero acá sería, no tendría que ser un misil autopropulsado, sino tendría que ser algo, porque estamos hablando de un peso muerto que es arrojado, no de un misil, con esos misil Tomahawk de los norteamericanos que sale de un portaaviones y luego va con un motor ahí, o con un cohete y va siendo impulsado y se dirige y cambia de dirección. Este sería el estudio de un peso muerto arrojado, una piedra, ¿no? Arrojada en el vacío, para colmo. Bueno, se puede analizar la ecuación de la trayectoria del móvil, o sea, de la curva parabólica que describe este movimiento curvilíneo, ¿cierto? O parabólico. Para ello hacemos uso del principio de superposición de movimientos que hemos dicho, ¿cierto? Y colocamos la abscisa X del móvil en función del tiempo, correspondiendo a la fórmula del MRU. Esta es la fórmula del MRU, la única ecuación horaria del MRU. La posición X en cada instante es igual a la posición inicial, XY, más la velocidad que es constante, que es la componente en X de la velocidad inicial, ¿cierto? La V sub X, por el tiempo. Bueno, entonces esa es la primera del MRU, la posición en un MRU. ¿No? Y la ordenada del móvil en cada instante, o sea, la altura del móvil en cada instante, también la ponemos en función del tiempo con la correspondiente fórmula del tiro vertical, que no es más que un caso particular de MRV, ¿no? Y como ya sabemos, lo pongo acá porque no tengo espacio en otro lado, ¿cierto? Como ya sabemos, en un MRV, esta es la fórmula de la posición en función del tiempo del MRV, ¿no? Que la hemos estudiado como X igual a XY más BI por T más un medio de A por T cuadrado. Pero ahora no es X, justamente, ahora es Y, porque estamos hablando de la componente vertical de la posición del móvil. Entonces por eso es Y igual a Y inicial, más no es la velocidad en Y oblicua, sino la componente vertical, V sub Y de la velocidad inicial, por el tiempo, y la aceleración sí, porque es vertical, la de la gravedad, menos G. ¿Se ubican? O sea, no son fórmulas que las saco de la galera ni nada, son fórmulas inherentes a la naturaleza de este movimiento compuesto que es el tiro oblicuo, que compone, como ya hemos visto, un MRU horizontal con un MRV vertical. Bien, entonces acá ¿qué tenemos de bueno? Que si el cuerpo sale de este punto del suelo, entonces no tiene ni apartamiento horizontal ni altura y por lo tanto sale de la posición inicial PI 00, el par ordenado 00, o sea el origen. Por lo tanto se hace 0 este y se hace 0 este, XY e Y sub I, y queda que la posición, la abscisa del móvil, o alejamiento horizontal en función del tiempo, es igual a B sub X por T, miren qué fácil, y la altura instantánea del móvil, para ver en cualquier instante del vuelo, por ejemplo acá, ¿qué posición tiene el móvil? Hay que usar estas fórmulas, ¿no? La que da la posición en X en función del tiempo y la que da la altura Y en función del tiempo, quedando Y igual a B inicial según el eje Y por T, como dice acá, menos un medio G por T cuadrado, es lo que está aquí. Nada más que se ha hecho 0 tanto X sub Y inicial como Y sub Y inicial. ¿Se ubican? Si sale arriba de un edificio, no, bueno, hay que adaptar, ¿cierto? Hay que adaptar la fórmula. Si saliera de arriba de un edificio, bueno, esto no va a ser 0, esta altura inicial. ¿Se ubican? Bueno, y uno se va ubicando de cómo se puede poner la posición del móvil, ¿no? Fíjense que la posición del móvil es una magnitud vectorial, o sea que acá, perfectamente, nosotros podemos decir que acá, en ese instante donde estoy apuntando acá, hay un vector desplazamiento, que como ya sabemos en física, es el vector que une la posición inicial con la final. Pero acá nada que ver con el delta X famoso de acá, que ya sabemos que se mide en forma horizontal nada más, ¿no? Pero bueno, cuidado porque a veces es confuso, llamar delta X una cosa y después delta X otra cosa, se hace un lío, pero bueno, en realidad, como la posición inicial es 0, digamos, esto directamente sería igual a la posición en cada instante. La posición en cada instante. Porque recordemos que el desplazamiento, ¿cierto? Es la posición final, le voy a poner X solo, como hacemos siempre, menos la posición inicial. Pero si la posición inicial es 0, porque parte del origen, hablar de posición o de desplazamiento es lo mismo.
Por eso ese sería ese vector que ven ahí, es el vector posición del móvil. Es un vector bidimensional. O sea que estamos en presencia de un movimiento, por supuesto, bidimensional. Valga la redundancia, ¿cierto? Por lo tanto, acá, si quisiéramos escribir la notación vectorial del móvil, porque nos pueden pedir a veces en qué posición está el móvil luego de transcurrido 3 segundos y el movimiento dura 5 segundos. Bueno, y tenemos que ver en qué posición está y tenemos que dar las dos coordenadas, porque es un movimiento bidimensional, es un movimiento que está en el plano, tenemos que saber las dos coordenadas. Entonces, la posición como magnitud vectorial que es del móvil en un instante t tiene, obviamente, como dijimos recién, x y tiene y. Y por lo tanto es un vector x por el versor y, 1 metro, o la unidad de longitud que sea, más y por el versor j, ¿cierto? Como vimos recién, ¿no es cierto? Es un vector bidimensional. Así que si lo quiero ver en todo su aspecto vectorial, al vector tendríamos que decir lo que dijimos recién. Bx por t es la componente en x, ¿no? Más paréntesis, y la componente en y es b inicial y por t, bueno, menos un medio de 9,8, pongámosle directamente 4,9 por t cuadrado, medio de 9,8 por j. Y ahí tenemos el bonito vector instantáneo de la posición del móvil, instante a instante, con sus dos componentes. Si queremos saber la distancia o el módulo de la posición o la distancia, y bueno, hay que sacar el módulo Pitágoras, ¿o no? Y el ángulo, etcétera, etcétera. Y de esa manera podremos saber el módulo y el ángulo de este vector, ¿no? Si lo quisiéramos saber en algún momento o me hicieran énfasis en el aspecto vectorial, ¿no? Por último, digamos que estas son las fórmulas más útiles, estas dos, porque son las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del móvil, ¿no? Está el tiempo, está la dependencia temporal, me da toda la info de la posición, ¿no? No de la velocidad, de la posición me da información. Bueno, pero si yo quiero saber la ecuación de la trayectoria, que no es lo mismo que la posición, es la trayectoria, es como decir, quiero saber, decíamos antes cuando estudiamos el tiro horizontal, le hablé de la huella que deja una moto que pasa por un terreno embarrado, ¿no? Bueno, la huella nada más. Acá sería, para saber la huella, o sea, la curva, la y como f de x, ¿no? O sea, la altura en función del alejamiento horizontal y en función de x, no x de t, y de t, bueno, no hay más que despejar el tiempo de acá y reemplazarlo en la otra. Cosa que hice aquí sobre el final. Y acá le puse números, ¿no? Le puse número a estas dos fórmulas de recién, ¿cierto? Así que acá tenemos x igual a 15 metros por segundo por t, no lo puse sin unidad acá, pero x igual a 15 por t, ¿no? Y es igual a 25,98, que era la velocidad inicial en y, por t, menos un medio de 9,8 por t al cuadrado, ¿no? Y primero las copié en forma genérica y después le puse los números del ejemplo anterior, ¿no? Lo puse los números del ejemplo anterior. Y voy a especular un poquito acerca de esta parábola y ya terminamos con este movimiento, ¿cierto? Aunque me queda una cosa más para decir, ¿no? Pero acá lo que voy a hacer es despejar el tiempo de la primera y sustituirlo en la segunda. Entonces, si despejo el tiempo de la primera, t va a quedar igual a x sobre 15, que pasa dividiendo, como se observa acá. Entonces, reemplazándolo en la segunda, y queda 25,98 por t, x sobre 15, menos un medio de 9,8 por t al cuadrado, x sobre 15 al cuadrado, ¿no? Y bueno, es la misma cuestión que hacíamos siempre también en el tiro horizontal para sacar la ecuación de la trayectoria, ¿no? Entonces, y va a quedar en función de x. Y bueno, y saco estas cuentas, vamos a verificarlo rápidamente que está bien hecho con la calculadora y ya directamente dejamos este punto, ¿cierto? Acá tenemos 25,98 sobre 15, ¿cierto? Dividido 15 va a dar ese número, 1,732. Bueno, le puse con dos decimales. 1,73 por x es el término lineal. Y después va a venir el término cuadrático, que es, bueno,
menos 1/2, bueno, lo ponemos con todos los decimales ahí, menos 1/2 de A, que es 9, de G, que es 9,8, ¿cierto? Por, bueno, la X la dejo aparte, la X cuadrado, 1 sobre 15 al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado todo, pero bueno, 1 al cuadrado es 1, así que 1 sobre 15, 15 metros por segundo era, perdón, 15, ¿qué es lo que era? Sí, 15 metros por segundo era la velocidad en X. Bueno, saco la cuenta acá y tengo ese número exacto. Menos 49 sobre 2250, ¿no? Por X cuadrado. Y con coma es menos 0,021,777 periódico. Acá le pone el 8 porque lo redondea. Ahí está bien anotado. 0,021 negativo, espacio 7 periódico. Espacio porque cada 3 posiciones hay que dejar un pequeño espacito en blanco ahí. Bueno, y tengo una parábola, ¿m? Que para seguir sacando más cosas de esta parábola, ¿cierto? Extrayéndole alguna cosa más a esta parábola, podemos ver que realmente representa a esta curva. ¿Por qué? En primer lugar, recordemos que en la fórmula de una parábola en matemática tiene la función cuadrática este aspecto: a por x cuadrado más b por x más c, y igual, bueno. Y vemos que el coeficiente principal, a, el de la matemática, acá es el de x cuadrado, es negativo. Cuando el coeficiente principal a es negativo, las ramas van para abajo. Y ahí se observa bien claramente cómo las ramas van para abajo de la parábola. Además, c es la ordenada al origen, o sea, c es la f de 0. Si x vale 0, a por x cuadrado se hace 0, b por x se hace 0, y c es 0, y c es la ordenada al origen. Y acá se ve que es 0 la ordenada al origen, ¿no? Porque no hay término independiente. Observen que no hay término independiente. Tenemos el término lineal en x y el término cuadrático nada más. Por lo tanto, esta ordenada al origen se confunde con uno de los dos ceros que tiene la parábola. Una de las dos raíces. La otra va a estar acá, ¿cierto? Entonces, bueno, y por último, lo que hice fue verificar el vértice, ¿no? Todo eso está explicado acá. Está redactado y explicado, ¿no? Para sacar el vértice de una parábola, ¿se acuerdan? Lo que había que hacer era primero sacar la abscisa x del vértice como menos b sobre 2a. En este caso sería menos, ahí está el menos, b, que es 1,73, el coeficiente lineal, sobre 2 por a, que es el coeficiente cuadrático. Si hago esta cuenta, me va a dar la x del vértice. A ver si es cierto. Fíjense que acá tengo en el registro de respuesta ANS este último resultado que no es más que A. Entonces ahora voy a borrar ahí y hago menos 1,73. Para más datos era 1,732, para más exactitud. Y abajo pongo 2 por ANS, que era ese valor exacto, ahí. Y va a dar 39, exacto es 39,76. Pero acá, bueno, 39,75 lo puse ahí porque redondeé un poquito este número de acá arriba y demás, ¿no? Ese sería la X del vértice. La X del vértice, que observemos que la X del vértice, ¿cierto? Es la mitad, por la simetría que tiene toda parábola, es la mitad del alcance vertical máximo, ¿ven? Del alcance horizontal máximo, delta X, porque justo es la mitad. Esta distancia de acá a acá es la misma distancia que de acá a acá, por la simetría de toda parábola. Entonces, si el 39,75 lo multiplicara por 2, obtendría el alcance máximo. 2 por x del vértice, el delta x o alcance horizontal. O sea, de esa manera obtendría el alcance horizontal si este número lo multiplicara directamente por 2. Y ahí tendríamos el 79,5 metros de alcance horizontal. Y además me di el gusto de probar el vértice, la otra coordenada del vértice, que es la y del vértice, que es la f de x del vértice. O sea, si uno obtuvo ya la x del vértice, de paso repasamos parábola, ¿cierto? Si uno obtuvo ya la x del vértice, uno podría sacar ahora la y del vértice simplemente tomando la función, que es esta, ¿no? Y reemplazando a la x por la x del vértice, ¿no? Eso es lo que se llama f de x del vértice.
Esa es la y del vértice. Entonces de esa manera tengo 1,73 por x del vértice, 39,75, ¿cierto? Menos 0,0217 777 por x cuadrado, y x es 39,75 al cuadrado, me va a dar 34,35, bueno, redondeando, 34,4. Y ese es el mismo número que habíamos sacado en este ejercicio antes, cuando resolvimos el problema hace un ratito, antes de hablar de la ecuación de la trayectoria. La altura máxima que sube el móvil, ahí estaba. Un par de páginas atrás estaba dada. ¿Se ubican? Así que bueno, me di el gusto de verificar que estaba bien y que encontré la ecuación completa de la trayectoria de este movimiento curvilíneo para más dato parabólico, ¿no? Que es el tiro oblicuo. ¿Se ubican? O también llamado tiro parabólico, ¿no? En realidad es un tiro oblicuo. Después parabólico en razón de la gravedad de la Tierra y de que está en el vacío, ¿no? Porque si estuviéramos eh, en un, eh, en el espacio exterior sin gravedad, esto sería un MRU. Lo tiramos en forma oblicua y seguiría en forma oblicua, ¿o no? Así que más técnico es llamarle tiro oblicuo que tiro parabólico. Y para ya terminar con esta clase, hay un último aspecto que es interesante. Y es el siguiente. Acá está en el apunte y enseguida me voy al simulador de EducaPlus. No, el de EducaPlus también voy a ir. El simulador de FET para ver esto. Pero fíjense, supongamos que yo tengo un cañón con una posibilidad de lanzar el objeto con una velocidad máxima de tanto, 30 metros por segundo, como decíamos recién, y no puedo lanzarlo a una rapidez mayor, pero puedo elegir el ángulo, largarlo con más ángulo o con menos ángulo, ¿no? Pero tengo esta rapidez constante, este módulo del vector velocidad inicial constante. ¿Cuándo llega más lejos? Cuando sale a 45 grados. Exactamente a 45 grados es cuando el alcance horizontal es máximo. Fíjense, acá está el trazo rojo. Sale a 45 grados, ¿no? O sea, la tangente, esta recta que ven acá en rojo es la recta tangente en el punto de disparo, ¿no? Y esta es la velocidad inicial, y por lo tanto llega más lejos. Si lo saco con un ángulo mayor, como este trazo verde, a 60 grados, no, ahí está, a 75 grados, una cosa así. Entonces sube más alto, está más tiempo en el aire, pero no cae más lejos, cae más cerca del punto de disparo. Y si lo arrojara a menor ángulo, por ejemplo acá parece estar a, no sé, 30 grados o 35 grados, está menos tiempo en el aire y también cae antes. O sea, si quiero que llegue más lejos, está demostrado, aunque yo no lo puedo demostrar ahora, porque tengo que aplicar técnicas del cálculo, del análisis matemático, de los extremos relativos, para poder demostrar esto. Pero tienen que creerlo ahora, que eso ocurre de esta manera, eso lo preguntan a veces y hay que saberlo cuando se toma este tema del tiro oblicuo. El alcance horizontal máximo se da siempre cuando el ángulo de disparo es de 45 grados con la horizontal. ¿Se ubican? O con la vertical, porque en ese caso coincidirían los 45 grados. Bueno, vamos acá, miren. Voy al simulador FET, este de acá, y voy a ver, vamos a borrar los rastros y me volví a... Acá hay algunas cosas, pero no son tan interesantes. Así que realmente este simulador a mí mucho no me gusta. Cuando tenga tiempo voy a hacer uno yo, ¿no? Pero mucho no me gusta porque no tiene eje de referencia, no tiene, yo quiero ver la escala, el eje X, el eje Y, quiero ver los números. Bueno, me los muestra, pero me cuesta encontrarlo, ya voy a ver cómo lo muestra. Pero vamos a hacer esto, a ver, vamos a arrojar acá. No, se va afuera. Se va afuera. Le vamos a sacar, le vamos a dar 15 metros por segundo, ahí. 15 metros por segundo. Fíjense, aquí lo arrojé a 50 grados. Ahí lo hice bien claramente. A 50 grados lo arrojé.
Bueno, si quiero ver a qué altura, cuál es el alcance al cual llegó el suelo, voy a agarrar esta mirilla ahí y voy a enfocarla ahí, al punto de llegada. Distancia horizontal, 22,59, ¿no? Va a haber que anotarlo porque si no, lo vamos a perder. El número, no el rastro. El rastro no lo vamos a perder, pero el número sí lo vamos a perder. 22,59 metros, ¿no? El disparo, el alcance horizontal, pero salió a 50 grados, ¿no? Ahora, yo con esa misma rapidez, no le voy a tocar la rapidez, porque lógicamente si le aumento la rapidez y va a ser la parábola, va a llegar más lejos, ¿no? No le voy a tocar el módulo de la velocidad, voy a tocar nada más que el ángulo, ¿no? Y entonces ahora voy a venir acá y lo voy a poner a 45, ahí, justo, a 45 grados, a ver qué pasa. Y va a llegar un poco más lejos. A ver, va a parecer que cae en el mismo lugar, pero acá me lo va a calcular. La mirilla está desenfocada. El 22,59 hay que sacarlo. Ahí está. 22,94. ¿Ven que llegó más lejos? Poquito, pero llegó más lejos. A 45 grados, ¿no? Y si yo ahora lo pongo a 40, acá me va saltando de 5 en 5, ¿no? También cae. Voy a borrar los rastros y lo voy a arrojar de nuevo. Si lo arrojo a 40, voy a correr la mirilla. Súper incómoda para medir algo acá. 22,59, como nos dio antes para 50 grados, ¿ven? Para 40 o para 50 caen en el mismo lugar. Cuando los ángulos son complementarios, 40 más 50 da 90, caen en el mismo lugar, ¿cierto? Pero en un caso demora más porque sube más arriba y en el otro demora menos porque va más directo, ¿cierto? Pero acá lo importante es que a 45 grados es cuando más lejos llega. Y ahí se puede ver perfectamente, ¿no? Que llega más lejos, llega más lejos. ¿Mm? Bueno, ese es el tema que les quería mostrar, ¿no? Acá te salta de 5 en 5. ¿Mm? Debe ser porque estoy en la ventana introducción. A lo mejor en la ventana laboratorio te salta más, sí. En la ventana laboratorio hay más cosas, hay más cosas. Pero ahora me voy a permitir criticar a los amigos de FET, ¿cierto? Pero no, criticarlo no, porque en realidad le han agregado una utilidad bastante interesante, pero no para nosotros en este momento, que es la resistencia del aire. Y si le ponemos la resistencia del aire y el coeficiente de rozamiento del aire, entonces importa la masa del cuerpo, el diámetro del cuerpo y tallan un montón de detalles que a mí no me interesa que entren a influir ahora, porque yo estoy estudiando ahora cinemática y la cinemática del punto es independiente de lo que el cuerpo pese, la masa que tenga el cuerpo y por lo tanto el peso, el volumen, la forma, el peso específico, no me importa nada, todo es igual porque estamos hablando de condiciones ideales que es sin resistencia del aire. Si entro a jugar la resistencia del aire, empieza a importar el diámetro y la masa, y si la bala es de cañón, de una pelota de golf o de béisbol, o si es un cuerpo humano, ¿cierto? Un hombre bala que ha sido lanzado ahí, miren el hombre bala, como pasa en los circos, ¿o no? Que en los circos, no sé, que tiraban al hombre bala ahí. Bueno, el hombre cohete, ¿cierto? Bueno, bueno, después tengo el simulador de Educa Plus, que ya se lo he mostrado, que también es lindo para este tema, y también te permite jugar con estas cuestiones, ¿no? Y ver el tiro oblicuo. No, bueno, pero ahora ya que lo mostré con FET, bueno, uno también se puede poner a jugar acá y a mirar cuando el ángulo sale a 44 grados y todo lo demás, y ya van a ver que se puede demostrar que justo a los 45 grados llega más lejos, ¿no? ¿Se ubican? ¿Mm? Y bueno, voy a hacer otra cosa más porque me entusiasmé en ver otra cosa más. A ver. Vamos a hacer una cosa. Y acá se pueden tirar varios hombres cohete. ¿Ven? Voy a tirar más de un hombre cohete. Más de un Rocketman. Bueno, pero acá yo si le voy a poner acá en la introducción, así me salta de 5 en 5, que me viene más cómodo. Si lo saco a 60 grados, miren, a 60 grados, el hombre cohete. Vamos, sigamos con el hombre bala. No, el hombre bala no está acá. No, yo voy a sacar al hombre bala. Y
Y si no puedo tirar un piano, ¿para qué tirar un piano o no? Bueno, ahí cayó, ¿no? Cayó ahí. Fíjense acá. 19,86 metros cayó, ¿no? A 60 grados, si sale a 60. Si sale a 30, que es el complementario, yo digo que va a caer en el mismo lugar. No sé, no estoy tan seguro de esto, pero creo que es así. Suelto ahí a 30 y cae exactamente en el mismo lugar, ¿no? Por ser dos ángulos complementarios. Pero no, para que llegue más lejos, tiene que salir ahí, de 45. Entonces ahí el hombre cohete va a llegar más lejos. ¿Se ubican? Bueno, aplicaciones en la vida diaria. Si ustedes están regando con una manguera y sin rociador y demás, eh, o con rociador también, ¿no? Si quieren llegar más lejos con el chorro para llegar a regar las partes más lejanas sin tironear mucho la manguera, ¿cierto? Hay que poner la misma a 45 grados aproximadamente de inclinación, porque ahí es donde más lejos va a llegar, ¿cierto? ¿Se ubican? Y volviendo a esto, a esto de acá de los 30 grados, de los 60 grados, eh, por ejemplo, si fuéramos unos militares y tuviéramos que bombardear a este blanco y tuviéramos que sacarlo a 30 grados o a 60, en los dos casos le caería la bomba al que le tiene que caer, ¿no? Yo preferiría sacarlo a 30 grados porque así está menos tiempo en el aire y hay menos tiempo para que el enemigo lo detecte y lo contrarreste con algún misil, mientras que si lo saco a 60 grados, también caería en el mismo lugar, pero va a volar más tiempo, va a volar más alto, a lo mejor lo van a detectar más rápido los radares y al estar más tiempo en el aire lo pueden contrarrestar si tienen como lo tienen los israelíes que tienen la cúpula de acero esa o el domo de acero que detectan a los misiles y los derriban en el aire. O las baterías antiaéreas, no sé. Bueno, de tarea, ejercicios de este tema, trabajo práctico. Hay que hacer desde el 17 en adelante, ¿no? Porque hasta el 16 eran tiro horizontal y variantes súper diversas, como dijimos la clase pasada. Acá empieza lo del tiro oblicuo. Hay preguntas conceptuales y requieren razonamiento, pensar, eh, fórmulas, como el 17 sin valores numéricos. Y otro problema del cañón antiaéreo que dispara con un ángulo de tanto, 18, 19, 20, 21. Bueno, esos 5 ejercicios hay. Después, como siempre, en el glosario de los ejercicios resueltos hay algunos, en este caso este de tiro horizontal, ¿no? Hay otros que hicimos la clase pasada o que teníamos que haber hecho para la clase pasada, como el 14 y el 13, que también es de encuentro y demás, y hay uno de tiro oblicuo que no está en el trabajo práctico, que voy a ver si lo incluyo en la evaluación y demás, que es este de tiro oblicuo, ¿no? Este es teórico, perdón. Y después hay uno lindo acá de un esquiador que salta con una rampa. Fíjense acá es un tiro oblicuo pero para abajo. O sea, viene con una rampa, bajando el esquiador, acelerándose y llega el momento que se le acaba la rampa y directamente vuela y es un tiro no es un tiro horizontal tampoco, es un tiro oblicuo, pero oblicuo para abajo, en lugar de ser oblicuo para arriba. Sí, me costó un montón resolver este problema, porque el enunciado no decía si era tiro oblicuo, parecía que era tiro oblicuo para arriba, pero viendo los resultados, para que diera bien, tenía que hacer así una cosa rara, como un tiro oblicuo para abajo. Miren qué raro. Y está resuelto acá ese problema. ¿Se ubican? Bueno, no hay mucho de este tema, pero bueno, de esa manera terminamos ya con este tema de movimiento compuesto y bueno, terminamos toda la guía. Miren acá la foto de un misil con su trayectoria parabólica ahí en el aire, ¿no? Cayendo acá, ¿cierto? Será un misil tirado por Corea del Norte, que pasa por encima de Corea del Sur y cae en el mar del Japón. Bueno, ese es hablando de hombres cohetes y Kim Jong-un, no sé cómo se llama. Bueno, terminamos así este tema. La próxima clase empezamos con los movimientos circulares, uniforme y uniformemente variados.